en este componente que creemos muy importante para el sistema de tutorías, que es la supervisión grupal con los mismos tutores. La Universidad Antonio Ruiz de Montoya tiene una experiencia larga de tutorías. En un primer momento la universidad empieza como más cerca. Allá. Nosotros empezamos como una escuela profesional y luego hace ya 13 años la Ruiz se convierte en universidad, ¿no? Durante todos estos años hemos trabajado con tutorías. En un principio la tutoría que ofrecíamos era una tutoría individual y ahora hemos cambiado y hemos empezado a trabajar con el sistema de tutoría grupal. Esto debido a que la universidad ha ido creciendo, ahora tenemos más alumnos y mantener el sistema de tutoría individual es bastante más complicado porque nosotros ofrecemos tutorías a todos los alumnos de la universidad durante toda su formación. ¿Cómo hacemos esto? Formamos grupos de 6 alumnos acompañados por un tutor. Cada uno de estos grupos se reúne en 6 reuniones por semestre y en los primeros 2 años de la universidad trabajamos ya con alrededor de 600 alumnos y para eso tenemos un grupo de 23 tutores. De ahí en adelante los alumnos pasan a sus carreras donde la dinámica de las tutorías va a variar un poco para adaptarse a las exigencias de cada una de las carreras en específico. El sistema de tutorías, ¿no? Pasar por la tutoría en nuestra universidad es obligatorio para todos los alumnos y por tanto la tutoría tiene también una nota que genera algunas diferencias, ¿no? Ya no es un espacio voluntario como puede ser en algunas otras instituciones, ¿no? Sino que ellos están obligados a participar y aprovechar el espacio. Para nosotros entonces la tutoría es un espacio muy importante que va a acompañar a los alumnos en toda la formación. Quiero definir brevemente qué es la tutoría para después pasar a definir brevemente y pensar un poco en la supervisión. La tutoría es un proceso de acompañamiento personalizado que permite al alumno integrar diferentes dimensiones de su vida para clarificar su proyecto individual y colectivo. Estos son espacios de aprendizaje conjuntos que se adaptan a las necesidades del grupo y que toman como insumo la experiencia de los participantes, ¿no? La tutoría, decimos, es un espacio de aprendizaje, pero es un espacio de aprendizaje distinto al de las clases, ¿no? En la clase hay contenidos determinados que se pretenden impartir. En la tutoría, como nosotros la manejamos, esto no es tan así. Nosotros tenemos sí, un programa con temas y actividades a seguir, pero esos temas y actividades son temas y actividades sugeridas, ¿no? La habilidad del tutor está en poder captar cuál es la particularidad de su grupo y qué es lo que este grupo necesita para poder ir reconstruyendo y replanteando las actividades y las dinámicas en función de eso, ¿no? De modo que generamos un espacio realmente personalizado, adaptado a las necesidades del grupo y también a las competencias, a las capacidades del tutor, a lo que el tutor puede ofrecer. ¿No? De este modo, cuando uno conforma un grupo de tutorías, no sabemos exactamente qué va a pasar.
Sabemos por dónde va a empezar, sabemos cuáles temas son importantes, dependiendo también del momento en el que está el alumno, si es un alumno que acaba de ingresar, un alumno que está pasando a carrera, un alumno que está terminando su carrera. Pero no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Hay grupos donde algunos alumnos pueden proponer actividades, ¿no? Y estas cuestiones son tomadas por el tutor, ¿no? Pueden terminar discutiendo del tema ambiental, pueden terminar discutiendo del tema político, pueden terminar teniendo actividades en torno a películas, sobre la orientación vocacional, sobre las dificultades en algún curso específico. Va a depender de los problemas que el grupo va trayendo, ¿no? Entonces, proponemos un espacio que se adapta constantemente al alumno. Entonces, la pregunta que nace es cómo entonces orientamos nuestra práctica de tutorías si estamos frente a esto tan brumoso de vamos a esperar qué pasa, ¿no? ¿Cómo orientamos esas tutorías para que no sean un avanzar a la deriva? Y nosotros las orientamos ¿cómo? A partir de las necesidades que trae el grupo. Pero eso tampoco suena tan convincente. O sea, ¿cómo determinamos cuáles son las necesidades de este grupo? Es una pregunta en realidad complicada. Estamos hablando de grupos de 8 personas con sujetos muy diferentes. Tenemos solo 6 reuniones por semestre. Estamos hablando de alumnos que no necesariamente entienden bien su proceso ni tienen una evaluación clara de qué es lo que les sucede, ¿no? Voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Tenemos un tutor que se encarga de un grupo de 8 personas. En las primeras reuniones, el tutor, que además tiene acceso a las notas de los alumnos, va a poder identificar rápidamente que este grupo es un grupo particular porque todos tienen problemas académicos. En la primera reunión, el tutor presenta el espacio de tutorías, les pregunta sobre sus estudios, ¿no? Cómo les van las notas, cómo les están yendo los cursos. Los alumnos rápidamente les cuentan sus dificultades. El tutor señala esto, resalta cómo ellos tienen dificultades y tienen que hacerse cargo de esto, tienen que hacer algo para no terminar separados de la universidad. Y en ese contexto los alumnos piden al tutor ser capacitado en técnicas de estudios, en estrategias de aprendizaje, en programar sus tiempos para estudiar, ¿no? Entonces el tutor recoge este pedido de los alumnos y empieza a trabajar en función de eso, ¿no? Les enseña estrategias de lectura, formas de organizar el tiempo, etc. Y todo parece marchar más o menos bien. Sin embargo, unas reuniones después, los alumnos empiezan a faltar, ¿no? Después de haber participado, empiezan a faltar los alumnos. El tutor se pregunta por qué, si estoy haciendo lo que ellos me han pedido que hagan, ¿no? Replanteamos entonces la dinámica, volvemos a conversar con los alumnos, a hacer quizás lo que debimos haber hecho desde un comienzo, que es escuchar con mayor detenimiento. Y vamos a encontrar que estos alumnos tienen problemas más de bases que esos sencillos problemas, ¿no? No se trata de enseñarles técnicas de aprendizaje, de enseñarles a organizar su tiempo, sino en este grupo en particular preguntarse por su motivación, por qué están ahí, ¿no? Muchas veces estamos frente a alumnos, como decían también en otra ponencia, que vienen a la universidad porque es lo que les toca o porque es lo que los padres los obligan, lo único que les ofrecen pagarles, etc., ¿no? Y entonces no tenemos ni una motivación intrínseca y en realidad tampoco una motivación extrínseca fuerte, ¿no? Y eso nos hace tener que virar el enfoque de la tutoría. Esta pequeña viñeta, esta pequeña historia que debe ser el día a día de las tutorías para muchos, ¿no? Son cosas con las que nos encontramos siempre, nos muestra cómo escuchar cuáles son las necesidades del grupo. No es tan sencillo. El grupo puede proponer algo, puede decir, tutor, necesitamos que nos capacites en el tema tal,
pero eso no necesariamente es lo que ellos necesitan. De repente tienen problemas más de base que hay que atender y que hay que aprender a escuchar, ¿no? Es en este punto donde la supervisión cobra su importancia. La palabra supervisión yo la tomo, bueno, yo soy psicólogo, como ya me presentaron, la tomo de la clínica en psicología, ¿no? Si dijera supervisión en una empresa, probablemente es una palabra que genera más terror, ¿no? Ahí viene la supervisora, todos alíñense o corran. Pero en la clínica esto no es así, ¿no? La supervisión es un espacio de aprendizaje, es un espacio de desarrollo, nadie le teme al supervisor Cuando digo la clínica me estoy refiriendo a la clínica psicológica, por si acaso. No, nadie le teme al supervisor. En el psicoanálisis esto empieza por la necesidad del psicoanalista de aprender a escuchar a sus pacientes, ¿no? Freud en 1912 pensaba que el análisis personal era suficiente para esto. Uno debía analizarse para entender sus procesos inconscientes, para que estos dejen de impedir o de intervenir en la escucha que tenemos del otro. A los que no les gusta el psicoanálisis podemos pensarlo en función de prejuicios. Todos nosotros tenemos una serie de prejuicios o una serie de creencias inconscientes sobre el mundo, ¿no? Que interfieren en cómo percibimos al otro. Si nosotros tenemos un espacio para pensar sobre nuestros propios prejuicios, vamos a poder mirar al otro de una manera más objetiva, ¿no? Freud en 1912 pensaba que el análisis personal, que la terapia propia era suficiente para esto, pero pronto se dio cuenta que esto era un ideal, ¿no? Que nuestros prejuicios o nuestro funcionamiento inconsciente no se agota, sino que sigue obstaculizando nuestra observación. Y por eso necesitamos un espacio más para pensar y evaluar nuestros prejuicios y poder mirar al otro de una manera más objetiva. Este es el espacio que vamos a llamar el espacio de supervisión. En la Ruiz de Montoya, cada tutor se asigna alrededor de 3 grupos. Algunos tienen 3 grupos, otros un poco más. Y nos reunimos con ellos en 6 reuniones de supervisión durante el semestre. De estas reuniones de supervisión participan 3 tutores y el jefe de tutorías o algún encargado de la supervisión que es encargado de dirigir esta dinámica, ¿no? Tenemos tutores de diferentes carreras: psicología, filosofía, educación, economía, turismo, etc. Entonces hay muchas perspectivas distintas que se van a encontrar en estos espacios. La consigna inicial del espacio de supervisión es simplemente hablar libremente sobre las preocupaciones o eventos resaltantes de las reuniones, ¿no? Entonces cada tutor tiene que pensar antes de ingresar a este espacio: ¿qué me preocupa? ¿Qué cosa me ha llamado la atención? ¿Qué quiero conversar y discutir con los otros colegas? No es un espacio... Ya, ahora... Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este espacio? Primero, hagamos una diferencia, ¿no? No es un espacio para juzgar a los tutores, para evaluar a ver quién ha sido buen tutor, quién malo, a quién contrato o no después, ni para estandarizar procedimientos. No se trata de que queramos que todos los tutores hagan lo mismo, todo lo contrario. Reconocemos que nuestros tutores tienen competencias diferentes, y la cuestión acá es cómo hacemos para explotar mejor aquello que el tutor trae, ¿no? Entonces, este espacio de reunión continua, 6 reuniones al semestre con los tutores, mientras ellos, a la par que ellos van desarrollando sus tutorías, nos permiten tener una comunicación directa con ellos, ¿no? Ahí podemos dar indicaciones generales,
hacer evaluaciones de los materiales que les proporcionamos para que se apoyen en sus tutorías y tener una comunicación directa con ellos, donde ellos pueden plantear preguntas que de otro modo tardarían más en preguntar, ¿no? Cuestiones sencillas referidas, por ejemplo, a dónde derivar a un determinado alumno que tiene un problema. Corresponde que vaya a la oficina de bienestar estudiantil, corresponde que vaya a la oficina de psicología. ¿Dónde? ¿No? Es un espacio donde podemos ayudar a los tutores a ayudar a los alumnos. Es un espacio de evaluación y de intercambio de las estrategias, y esto es muy valioso. Los tutores traen a estos grupos qué es lo que ellos están haciendo con sus grupos, qué les está dando resultados y qué no. Entonces, comparten estas experiencias, ¿no? Al respecto, por ejemplo, de los problemas de redacción, una tutora contaba una experiencia muy sencilla que ella hacía con sus alumnos, donde les hacía leer un par de párrafos. Leían un par de párrafos, 2 párrafos de un texto del curso que estaban llevando, y eso era suficiente para identificar los principales problemas de redacción de los alumnos, ¿no? Los otros tutores que compartían este espacio no habían optado por una estrategia así, puesto que pensaban que se hubiera requerido trabajar más, ¿no? Que si vamos a trabajar redacción tenemos solo 1 hora de tutoría, tendríamos que leer una cuestión mayor, y esa tutora traía esta experiencia mostrando cómo con 2 párrafos era suficiente, ¿no? Entonces así el grupo se enriquece y es capaz de identificar algunas dificultades. Es un espacio que nos permite hacer continuamente el seguimiento de alumnos con problemas específicos. En la Ruiz de Montoya tenemos alumnos con problemas psicológicos, académicos, con discapacidad, chicos con problemas de visión, de audición, con trastornos clínicos, ¿no? Entonces este también es un espacio que podemos utilizar para eso. Nos permite supervisar y pensar juntos sobre la dinámica grupal, ¿no? Por ejemplo, este es un tutor que viene al grupo de supervisión y nos cuenta cómo él les explica a los alumnos cómo solucionar sus problemas, cómo él les cuenta sobre su experiencia, les da algunos tips, indicaciones de cómo solucionar los problemas que tienen, ¿no? Entonces en el grupo nosotros nos damos cuenta que cada vez que este tutor interviene nos cuenta qué es lo que él les dice a los alumnos, ¿no? Entonces este espacio nos permitió en este caso ver cómo en esta dinámica de tutoría, a diferencia de lo que esperamos en la Ruiz, el tutor era el protagonista, ¿no? Entonces cuando uno le preguntaba al tutor, ya, pero ¿qué dicen tus alumnos? ¿No? ¿Qué les pasa? Y él tenía muy poco que decir al respecto, y tenía mucho que decir de las experiencias y las soluciones maravillosas que él tenía que plantear, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos en ese contexto si los consejos del tutor, que nacen de la experiencia del tutor, son relevantes para la experiencia del alumno, que es una experiencia muy distinta, ¿no? De repente, esos consejos no son tan atinados para la experiencia particular de los alumnos. A partir de ahí podemos cuestionar la dinámica del grupo y replantear con este tutor, que más adelante nos comentaba cómo en efecto al dejar de ser tanto el centro de la tutoría, los alumnos comenzaron a participar mejor y a tener una mejor relación. A ver, tengo que apurar, ¿no? 2 minutos, ya. Otra cuestión bien importante es el soporte, media extraña, es el soporte frente a la angustia del aprendizaje. En las tutorías
como las planteamos en la Ruiz, uno tiene que adaptarse a los problemas de cada grupo y cada grupo va a ser una experiencia particular. Eso significa que cada grupo tiene la capacidad de cuestionar nuestros conocimientos previos. Cuando nosotros aprendemos algo, si este nuevo aprendizaje es congruente con nuestros esquemas previos, no hay ningún problema. Lo asimilamos, tenemos una nueva estrategia, todos somos felices. Pero cuando este conocimiento previo cuestiona nuestros esquemas anteriores, ahí tenemos problemas, ¿no? Y normalmente experimentamos una sensación desagradable en un principio. Y muchas personas tienden a negar la nueva información. No importa que haya evidencia, como no tengo un esquema donde acomodarlo, voy a seguir con mis estrategias previas, ¿no? El dicho dice que solo el ser humano se tropieza 2 veces. Creo que basta mirar a algunos congresistas para ver que los peruanos nos tropezamos 100. ¿No? Entonces, el espacio de supervisión también es un espacio que nos permite eso, que nos permite decirle al tutor, mira, lo que estás haciendo no está funcionando, es momento de cambiar de estrategia, ¿no? Un proceso que de otro modo al tutor por su cuenta le tomaría mucho más tiempo, mucho más intentos. Acá podemos acelerar. Bueno, por todo esto dicho, la supervisión implica ser un espacio de capacitación continua de los tutores. Nosotros cuando introducimos esta modalidad retiramos el sistema de capacitación que teníamos antes. Antes nos reuníamos con los tutores en largos talleres, con varias ponencias y actividades diversas, y lo reemplazamos por este sistema de supervisión continua, ¿no? Nos reunimos solo 1 hora, 6 veces, pero la continuidad nos da resultados mucho mejores. La evaluación por parte de los tutores, ellos reconocen que este sistema les trae mayores beneficios y al mismo tiempo los alumnos, después de estos cambios, reconocían también que las tutorías les resultaban más útiles que antes. E introducimos también algunos otros cambios al mismo tiempo, como aumentar el número de reuniones de 4 a 6, eliminar charlas generales para los alumnos que teníamos antes y aumentar el tamaño del grupo de 5 a 8 alumnos, ¿no? Entonces todo ese paquete de cambios es lo que es evaluado positivamente por los alumnos de nuestra universidad. Gracias.